Ok. Bueno, mi nombre es Rachel Wright Junio y soy la coordinadora del programa de Rethink Education. Antes yo fui una maestra de ESL y lectura de 5º y 7º grado y también coordinadora y administradora del programa de educación para migrantes. Y creo que la gente que tenemos aquí en la noche ya saben que el español no es mi primer idioma, así que a veces me va a costar la pronunciación de algunas palabras. Entonces aprecio tu paciencia conmigo. Y mi asistente no pudo asistir hoy porque está viajando de Cary a su casa como 2 horas de viaje. Así que hoy en la noche solo yo voy a estar dando la presentación. Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a ver lo que vamos a repasar esta noche. Primero, nos tomaremos el tiempo para repasar algunos conceptos básicos del seminario web y las reglas de nuestra reunión. Luego hablaremos de cómo fomentar un ambiente positivo para la lectura y al final de la sesión daremos tiempo para preguntas si es necesario. Bueno, ya si han estado en alguno de nuestros seminarios, saben que esas son las normas de nuestra junta, de nuestra sesión hoy. Entonces, esas son las expectativas que tenemos para asegurar que nuestra junta sea exitosa. Primero, estar presente y participar en las actividades y discusiones. Vamos a tener algunas oportunidades para interactuar por el chat y en la próxima página les voy a explicar cómo usar el chat. Segundo, ser respetuoso de otros. Todos nosotros venimos con nuestras propias experiencias y opiniones y es muy importante escuchar y ser respetuoso de todas las experiencias porque aunque sean diferentes. Tercero, escriba las preguntas en el chat. Como ya les dije, vamos a estar usando el chat y en un momento les voy a decir dónde puedes localizar el icono del chat para que lo puedas usar. Cuarto, ponga su micrófono en silencio durante la presentación. El micrófono ya debe de estar automáticamente en silencio porque sabemos que durante las juntas la vida sigue, ¿verdad? Entonces, por favor, permanezca su micrófono en silencio. Y por último, empieza y termina a tiempo. Esta regla es muy importante para mí porque estoy muy agradecida que ustedes están pasando su tiempo conmigo hoy en la noche. Así que les prometo que voy a terminar o antes del tiempo. Bueno, aquí les voy a explicar cómo usar las herramientas del Zoom. La plataforma que estamos usando se llama Zoom. Quiero asegurarme de que todos ustedes pueden acceder al chat porque lo vamos a usar para participar en la sesión. Favor de localizar el icono del chat en la parte de abajo de su pantalla. Aquí en la presentación tenemos una foto del icono del chat para que lo encuentres más fácilmente. Si tienen una pregunta o si quieres compartir un comentario durante la sesión, favor de hacer clic en el icono del chat y escribir tu pregunta, respuesta o comentario en el espacio de la parte de abajo. Además, tenemos los símbolos de reacción, que son los emojis, ¿no? Si quieres usar los emojis, busca el icono con una cara feliz en la parte de abajo de su pantalla de Zoom y escoge la reacción o el emoji que quieres usar. Ok, ya que hemos repasado cómo usar el chat y las reacciones, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a empezar hablando de cómo hacer una prioridad las sesiones de lectura en voz alta. Es muy importante leer en voz alta varias veces al día.
Comience el día con una lectura en voz alta durante el tiempo del desayuno y luego dedique unos minutos en el almuerzo para leer o contar otra historia o leer otro libro. El tiempo de transición en su casa también es un buen momento para leer en voz alta. Los niños mayores que leen bien pueden leerle en voz alta mientras prepara la cena. Y por supuesto, es importante tener el hábito de leer en voz alta antes de dormir. Eso es algo que usted y su hijo recordarán por muchos años. Yo sé que yo siempre leo un libro a mi niña en voz alta antes de que ella se duerma. Bueno, ahora vamos a usar el chat. Entonces, quiero que ustedes compartan con nosotros cuál es un libro preferido para leer en voz alta en su familia. Entonces, escríbame el título, el nombre de un libro que usted le gusta leer con sus niños en voz alta. Les voy a dar algunos momentos contestar. Harry Potter. Sí, a mí me encanta también ese libro. Un libro preferido para mi hija es ¿Qué puedes hacer con una paleta? Entonces, si no sabes si no conoces ese libro, busca ¿Qué puedes hacer con una paleta? Está en inglés y en español y a ella le encanta ese libro. Bueno, vamos a seguir. Entonces, siguiente, ¿cómo crear una biblioteca familiar? Crear una biblioteca familiar llena de buenos libros para sus hijos. Si tienes bebés y niños pequeños, es preferible comenzar con libros de cartón y algunos libros ilustrados. Cuando sus hijos crezcan y se conviertan en preescolares, puedes agregar más libros ilustrados. Asegúrese de que su biblioteca familiar incluya los favoritos tradicionales, pero también es importante incluir libros nuevos que se hayan publicado recientemente. Su biblioteca pública o la biblioteca de la escuela de su hijo puede darle una actualización sobre los libros nuevos más populares para niños. Para sus hijos en edad escolar, asegúrese de incluir libros ilustrados, libros de lectura fácil, libros de capítulos cortos y libros de capítulos avanzados. Una vez que su hijo pueda leer bien, ayúdalo a seguir sus intereses al elegir libros. Puede comprar libros para su biblioteca familiar en tiendas de segunda mano o en tiendas de libros usados como Second and Charles o Mr. McKay's. Bueno, ahora vamos a hablar de la accesibilidad. La accesibilidad es clave para animar a su hijo a leer. Asegúrese siempre de que los libros estén al alcance de la mano. Pueden colocarlos en cestas o cajas por toda la casa. Asegúrese de que haya libros en la sala familiar, la cocina y el dormitorio del niño. Los libros también se pueden guardar en el coche. Una de las mejores cosas que su hijo puede hacer en el automóvil es mirar o leer un libro. Muchos niños usan el automóvil como una oportunidad para jugar un videojuego o ver una película en su tablet, pero usted puede invertir esta tendencia y el tiempo en el carro se puede convertir en tiempo de lectura.
Además, es importante mantener una reserva de libros en la bolsa de pañales o en la bolsa de mano para llevar con usted en las salidas. Bueno, en el chat, favor de dejarnos saber dónde usted ha creado una biblioteca en su casa. ¿Lo has creado en la sala familiar, la cocina, el dormitorio? Y si no ha creado una biblioteca familiar aún, ¿dónde piensa crearla? Entonces, si no tiene su biblioteca aún, ¿dónde piensa crear una biblioteca para su familia? Bueno, para nosotros tenemos libros por toda la casa. Entonces, estoy viendo aquí en el chat que en la sala familiar, en el cuarto del niño, sí. Bueno, yo tengo un espacio, yo tengo la biblioteca de mi hija en su cuarto, su dormitorio, ¿verdad? Pero también tenemos libros en el carro, como ya dije, y también abajo en el salón familiar, así tenemos libros por todos lados. Ok. Aproximadamente vamos a hablar de visitar las bibliotecas en persona y virtualmente. Intenta visitar la biblioteca pública y la biblioteca de la escuela con regularidad para elegir libros y ver qué libros nuevos se han publicado. Cuando visite, puede pedir sobre información sobre la hora del cuento semanal. Muchas bibliotecas públicas ahora también ofrecen una hora del cuento los fines de semana. Además, estamos viendo un mayor número de bibliotecas públicas que ofrecen opiniones remotos para la hora del cuento. Asegúrese de consultar con su biblioteca local para obtener un horario de programación. Hemos puesto el enlace en los slides y también lo podemos poner en el chat, que le da la información sobre las bibliotecas públicas por todo Norte Carolina. Puede buscar el nombre y la dirección de todas las bibliotecas en tu área por escribir el nombre de su condado o ciudad en la barra de búsqueda. También buscar información sobre los programas de lectura de verano y otras actividades divertidas como obras de teatro y eventos de autor que ofrece su biblioteca. Recuerde también que el bibliotecario de su escuela está ahí para ayudarles y servirles a usted y a su familia. Tómese el tiempo para utilizar la experiencia del bibliotecario de su escuela. La bibliotecaria de la escuela donde yo era maestra les encantaría recomendar libros para los estudiantes según el interés de ellos. Simplemente puedes enviar un correo electrónico o una nota a la bibliotecaria de su escuela y estoy segura de que estarán encantados de ayudarles. Si la bibliotecaria no es bilingüe, comuníquese con la traductora de su escuela o distrito para ayudarle a comunicarse con la bibliotecaria. Si no puedes visitar la biblioteca en persona, asegúrese de revisar la aplicación que se llama Sora. Sora es una forma fácil y gratuita de leer libros de la colección digital de su biblioteca pública. La mayoría de los estudiantes de Carolina del Norte tendrán acceso a la colección a través de su número de identificación de estudiante de escuela pública. Consulte con la biblioteca pública local para obtener más información sobre esa aplicación gratuita. Y Amber también ha puesto los enlaces a los nombres de todas las bibliotecas por todo el estado de Norte Carolina y también el enlace
a la aplicación Sora. Ahora hay que hacerlo acogedor, ¿verdad? Entonces, haz que la lectura sea divertida por hacer un espacio acogedor para leer. Proporcione muchos lugares acogedores para leer en toda la casa, como un saco relleno para sentarse o una mecedora. A los niños les encanta la idea de cubrir el suelo del armario con mantas y almohadas y hacer un rincón de lectura. Deles una linterna y algunos libros y la mayoría leerá por bastante tiempo. Y por supuesto, también es muy divertido crear un fuerte o una tienda con mantas y almohadas y sentarse en el interior con un buen libro. Hacer que la lectura sea divertida, atractiva y reconfortante es esencial para crear ese ambiente rico en lectura. Otra idea es crear una caja de escritura. Hacer sus propios libros es una forma divertida de que hace que sus niños lean. Llene una caja o bote con una variedad de artículos de escritura como lápices de colores, marcadores finos y crayones. Los bolígrafos con purpurina o algún otro bolígrafo divertido también van a animar a sus jóvenes escritores. Asegúrese de tener también una variedad de papeles en diferentes colores y tamaños y de tener papel rayado y sin rayos. A los niños les encanta hacer sus propios libros y usted puede ayudar engrapando las páginas o haciendo agujeros en el papel y agregando anillos del papel. Incluya en su caja estampas, etiquetas con el alfabeto, ya que también son divertidos para su hijo. Bueno, en el chat, ¿qué instrumento de escritura favorito o divertido tiene usted o sus hijos? Entonces, escriba en el chat. Sí, la pizarra. Bueno, para mi hija, los marcadores, como ella tiene casi 3 años, le fascinan los marcadores porque quiere colorear por todos lados. Los lápices de color, sí. Entonces, puede animar a sus hijos a escribir si tienes unos instrumentos de escritura divertida, ¿verdad? Ok, otra manera de crear un ambiente positivo para leer en casa es por proveer juegos, rompecabezas y juguetes relacionados con la lectura. Una excelente manera de llevar la lectura a todos los aspectos de la vida de su familia es proporcionar juguetes, juegos, rompecabezas y rompecabezas relacionados con la lectura. Estos refuerzan y resaltan que la lectura es divertida y placentera. Hay muchos productos disponibles para elegir y hacer que su hijo le ayude a seleccionar los juguetes o juegos en los que está interesado sería una excelente manera de animar a su hijo a interactuar con el juego más adelante. En el slide tenemos un listado de varios ejemplos de productos fácilmente disponibles. Algunos de mis favoritos son Learning Resources, SiteWord, SWAT y Melissa and Doug See and Spell. Entonces aquí tiene el listado de algunos productos de juegos que puedes buscar donde quiera, en Walmart,
Amazon, lo que sea, para proveer a los niños. También es muy importante ser un ejemplo de los buenos hábitos de lectura para su hijo. Deje que su hijo lo vea leer. Asegúrese de que su hijo te vea leer por placer. Debe leer todos los días y sus libros deben ser visibles para sus hijos. Incluya a su hijo en las formas en que usa la lectura y la escritura todos los días. Por ejemplo, pídale a su hijo que le ayude a escribir una lista de compras o envíe un correo electrónico o una carta a un pariente o amigo. Finalmente, durante cada estación del año, exhiba libros en su casa que celebran la estación del año. La mesita del salón es un excelente lugar para exhibir libros. Al final, es importante hacer la lectura una norma en su casa. Crear un entorno rico en lectura y alfabetización en su hogar ayuda a sus hijos a ver la lectura como una norma en su familia, al igual que la buena nutrición, la limpieza, la amabilidad o cualquier otra cosa en su familia con la que pueden contar. Un hogar rico en lectura apoyará cualquier currículo de lectura que se enseña en la escuela y es una estrategia poderosa para apoyar a los lectores con dificultades. Los niños que están rodeados de alfabetización, voy a decir la palabra lectura, porque eso me cuesta, de lectura tienen muchas más probabilidades de convertirse en lectores apasionados y exitosos. Y es algo que todos queremos para nuestros hijos, ¿no? Bueno, ya acabamos con la última sesión de nuestros seminarios web. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí tenemos algunos recursos para familias. Aquí está el enlace de nuestras guías del currículo de matemáticas para los grados 6, 7 y 8. Y también Amber ha puesto en el chat el enlace para la evaluación de nuestra sesión hoy. Entonces, favor de llenar la evaluación porque queremos saber cuáles sesiones quieren en el futuro. También el enlace a la presentación de hoy, ella ha puesto en el chat y también lo va a recibir en el correo electrónico que le vamos a mandar después de la sesión. Entonces, otra vez, muchísimas gracias. Vamos a estar aquí hasta las 7:45 por si tienen alguna pregunta. Y si usted tiene alguna sugerencia para sesiones para el próximo año, especialmente si los quieren en español, favor de dejarnos saber en la evaluación o me puedes mandar un email a mí, que voy a poner también mi correo en el chat. Entonces, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.